Hola, vamos a iniciar con la parte teórica de análisis y diseño estructural de cimentaciones con SAFE. Vamos a iniciar todo lo relacionado a zapata aislada. Entonces, dentro del programa, el programa nos va a decir pues con qué código hay que trabajar, ¿no? Si trabajamos con la última versión del SAFE, pues aquí sería el ACI 318 del 19. Básicamente necesitamos esa información y también preferencias de diseño, que eso lo vamos a ver más adelante, e información básica del proyecto, si en caso ploteemos información en un plano o en una memoria, ¿no? Y lógico, las unidades a trabajar. Dentro de SAFE, por ejemplo, si hablamos de cimentaciones, tenemos una opción acá de zapata aislada, ¿no? Single footing viene a ser zapata aislada. Nosotros vamos a hablar en esta clase de zapatas aisladas. Para poder analizar y diseñar una zapata aislada, podemos trabajar con este acceso rápido o también podemos trabajar con un espacio en blanco o también podemos trabajar con una grilla similar al ETABS, ¿no? Todo lo relacionado a zapata aislada. Entonces, dentro de SAFE, en las preferencias de diseño, vamos a hablar pues de con qué código vamos a diseñar y lógico el factor phi, atención, el factor phi a compresión y lógico también el factor phi para corte, ¿no? Entonces ahí indicamos esos factores phi para tensión con diseño flexión y pues a compresión el phi. Entonces, continuando con las preferencias de diseño, ahora ya lo que hemos hablado es aquí en el código, ¿no? Ahora vamos a pasar al ítem de esto, recubrimientos mínimos. Entonces, todo lo relacionado pues a zapatas, basta con esto de acá. ¿Qué nos dice? Nos dice recubrimiento libre en la parte superior, recubrimiento libre en la parte inferior. Se refiere, por ejemplo, a la parte inferior a este recubrimiento, ¿no? Y si hubiera fierro en la parte superior, pues se referiría a este recubrimiento, con top y bottom a la vez. Luego está hablando de qué tipo de barra uno prefiere trabajar, ¿no? Aquí nosotros podemos elegir iniciar nuestro diseño con barras de 5 octavos, barras de 3/4, etc., ¿no? Aquí vamos a colocar ese diámetro. Luego nos pide el programa cuál es la dirección de la barra interna, ¿no? Entonces nos dice en el layer A o en el layer B. Nosotros vamos a considerar que el layer A, la dirección del acero es en este sentido, horizontal, y el layer B, la dirección del acero es en el sentido vertical. En términos más sencillos, vamos a considerar que el layer B es los aceros de celeste y el layer A, que vamos a elegir también, van a ser los aceros en azul. Entonces, como acá nos dice acero interno, lo más interno, pues se refiere a los aceros en celeste.
eso viene a ser el layer B. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para poder calcular el peralte efectivo. Entonces aquí, si hacemos un zoom, aquí tenemos esta barra, vamos con el color celeste, esta barra celeste, y tendremos la barra del layer A, el azul, ¿no? Digamos así. El programa va a trabajar con un peralte efectivo promedio. Va a trabajar desde la parte superior de la zapata hasta aquí, a este encuentro de las dos barras. Eso es el peralte efectivo para el programa. Entonces, para ello es importante definir el diámetro de la barra, y de acuerdo a ese diámetro va a poder calcular este peralte, el peralte efectivo. Luego nos da la opción de elegir refuerzo como si fuera una losa en una dirección o también en dos direcciones, ¿no? Básicamente deberemos elegir dos direcciones porque todo elemento estructural pues, trabaja en dos direcciones. Luego hay que hablar de los materiales, ¿no? Esto de acá es básico, es similar al ETABS, ¿no? No cambia mucho esta presentación y el programa trata de que cada vez sea lo más parecido al ETABS. Entonces definimos, por ejemplo, concreto, hay que poner acá concreto 210, tipo concreto, definimos su peso volumétrico, el módulo de elasticidad, módulo de Poisson, y aquí definimos la resistencia a compresión del concreto. Y con ello ya definimos un material que es el concreto. Entonces, para hablar de concreto armado nos faltaría pues el refuerzo, y eso se define en el siguiente cuadro, ¿no? Un material, ahora colocaremos pues acero a 615, es un fierro corrugado, peso volumétrico, su respectivo módulo de elasticidad, y necesitamos el esfuerzo de fluencia. Este valor de esfuerzo de fluencia. Si trabajamos con acero grado 60, pues estaríamos hablando de 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, de una manera sencilla, se definen esos dos materiales, el concreto y el refuerzo. Luego hay que definir las propiedades del suelo de fundación, es decir, dónde se va a apoyar la zapata. Entonces, para ello necesitamos lo siguiente. Ya tenemos las propiedades del concreto y del refuerzo, ¿no? Ahora nos faltan las propiedades del suelo. Entonces, ¿cómo representamos esa propiedad del suelo? Entonces, en esta opción vamos a definir el suelo y vamos a definir el módulo de balasto, ¿no? Y como queremos que siempre esté en contacto la zapata con el suelo,
es decir que siempre hay esfuerzos de compresión, activamos esta casilla. Entonces, ¿qué viene a hacer ese módulo de balasto? Básicamente va a simular al suelo como unos resortes, ¿no? Unos resortes va a simular al suelo, es decir, debido a la fuerza que es transmitida de las columnas a las zapatas, este suelo va a deformarse. El suelo se deforma. Es decir, tiene un desplazamiento hacia abajo. Lo que se busca es un asentamiento uniforme. Entonces, la zapata, ¿qué ejerce? La zapata va a ejercer una presión. Esta presión está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el desplazamiento está en centímetros. Este módulo de balasto simplemente es una relación de la carga entre la deformación. Por eso que tiene unidades de kilogramos fuerza por centímetro cúbico. Simplemente acordándonos como resortes, fuerza es igual a K por X, ¿no? Es lo mismo, similar a la ley de Hooke. Solo que aquí la fuerza está por unidad de área y el constante K viene a ser lo mismo. La deformación unitaria viene a ser lo mismo. Entonces, en conclusión, el suelo siempre se va a deformar. De acuerdo a la calidad del suelo, pues esa deformación tiene que estar dentro de un rango tolerable. Continuando con las propiedades de la losa, ahora vamos a definir el espesor que debe tener la zapata. Una vista en planta, tenemos la zapata, y esta zapata pues en el programa se define como footing, tipo footing. Acá podemos poner zapata de 60 centímetros, ¿no? De espesor, tipo footing. Material, vamos a elegir el concreto que hemos definido, el color que quisiéramos ver más adelante, y listo. Y podemos activar esto de acá, tick plate, ¿no? Porque las zapatas pues son de espesores de 40, 50, 60 centímetros, y ya es importante el corte, ¿no? Las deformaciones por corte. Luego de definir la losa en sí, ahora vamos a definir el encuentro entre columna y zapata. Ese encuentro pues para nosotros es una zona rígida. Al ser una zona rígida, tenemos que definir ese elemento como stiff. Elegimos de qué material está hecho, viene a ser el mismo concreto. Aquí colocamos stiff. Bueno, aquí podemos colocar el nombre pues columna de 30 por 50. Y el espesor. El espesor viene a ser el mismo espesor de la zapata como mínimo. Si vemos una vista, digamos un corte acá, estaríamos viendo esto, ¿no? Esto es la columna y este es el encuentro de la zona rígida.
Y recordar que nosotros calculamos el refuerzo longitudinal para un momento en esta cara, ¿no? Este refuerzo longitudinal calculado para un momento en esta cara, es decir, para los momentos que se genera en esta cara. Entonces, eso hay que visualizarlo bien en el programa, ¿no? El programa te va a calcular a cero en todos los puntos. Te va a calcular a cero acá, te va a calcular a cero acá, te va a calcular a cero acá. Entonces ya eso lo vamos a ver en la parte aplicativa. ¿Dónde es la posición correcta? En primera instancia, pues, debemos trabajar aquí. Entonces, recordar pues, que básicamente una zapata tiene comportamiento en parte como una losa, ¿no? Y eso implica que debemos verificar corte en una dirección y significa que tenemos que verificar punzonamiento. Entonces, el corte en una dirección vamos a verificar en el programa a una distancia D. Y punzonamientos, como saben, a una distancia de medios en toda esta área. Eso nos da el programa. Simplemente en el programa tenemos que definir que el programa va a definir ello, pero hay que tener en cuenta dónde, ¿no? Hay que ver que nuestra zapata es una zapata aislada centrada, o si nuestra zapata es con una columna en esquina o con una columna lateral. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ubicarnos acá, ¿no? Aquí vamos a elegir cómo se representa la columna en nuestro modelo. Por ejemplo, si yo elijo en esta opción elijo Edge 4, quiere decir que mi columna está acá. Si elijo Edge 3, quiere decir que mi columna está acá. Si elijo Corner 4, mi columna está acá. Eso lo estoy indicando al programa. Y también pues se puede definir aquí, ¿no? Eso lo vamos a ver en el programa. Pero básicamente está relacionado con la posición de la columna con respecto a la zapata. Y de acuerdo a ello me va a calcular el punzonamiento. Luego, para poder calcular el refuerzo longitudinal, necesitamos definir unas franjas de diseño similar que en losas. Entonces, esto es similar al ETABS, ¿no? Necesitamos una franja de diseño, podemos denominar layer A. Como estamos hablando de losas en unas zapatas aisladas, pues podemos trabajar con column strip o con middle strip, ¿no? Se recomienda pues trabajar con franjas rectangulares, ¿no? Esta es la franja de diseño, que puede ser esta parte o también toda la zapata. En este caso, este primer valor de acá está relacionado a esta medida, ¿no? Este segundo valor, lado derecho, está relacionado aquí, ¿no?
acá es start, acá inicia la franja y acá termina la franja. Entonces, este valor en right de acá está relacionado con esto y este valor de acá pues está relacionado con esto. Lógico, nosotros para que sea rectangular definimos todos con un solo ancho igual, ¿no? Pero tranquilamente podemos definir franja de diseño para zapatas, digamos que no son rectangulares, que son trapezoidales, definir esto, ¿no? Esto de acá viene a ser este valor, este de acá viene a ser este valor, este de acá viene a ser este valor, y este de acá viene a ser este valor. Entonces, el programa finalmente nos va a generar un diagrama de momentos flectores para esto. Para todo este ancho aquí, 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 ¿no? Para poder diseñarlo pues como una losa o prácticamente pues como una viga. Finalmente esto es como una viga en voladizo, ¿no? Pero hay que tener las cuantías mínimas que corresponden a losas. El momento aquí, ¿no? Entonces, en el programa tenemos que asignar cargas, ¿no? ¿Dónde se asignan cargas? En la zona rígida, en lo que hemos definido como stiff, ¿no? ¿Dónde? Principalmente pues en su centro, ¿no? Entonces, para ello necesitamos lo siguiente, ¿no? Tenemos los ejes locales, los ejes globales, X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, en esta zapata de acá, ahí dice carga en X, pues si yo haciendo un valor en X, estaría asignando una carga en este sentido, ¿no? Carga en Y, estaría asignando una carga en este sentido, y carga en Z, en gravedad negativo, estaría asignando así, ¿no? Hacia abajo. Los momentos de la misma manera. Momento MXX quiere decir pues momentos, en este caso ahí se refiere momentos MXX, son momentos de esta manera, ¿no? Alrededor del eje X. El programa está representando esto de acá. MX, momentos alrededor del eje X. Momentos Y, el programa está generando momentos alrededor del eje Y y lo va a representar con doble flecha así. También se puede generar momentos alrededor del eje Z. Para zapatas, básicamente vamos a trabajar con cargas verticales y momentos en X y momentos en Y. Y aquí pues vamos a definir el área de contacto entre la columna y la zapata. Esta área de contacto, ¿no? Que viene a ser esta área de acá. Dimensión en X, la dimensión en X viene a ser esto, ¿no? Dimensión en Y, la dirección del eje Y, viene a ser esto. De esta manera estamos definiendo el área de contacto entre la columna y la zapata. Y con ese dato ya pues el programa va a calcular el perímetro de funcionamiento de acuerdo a la ubicación de la columna, si está centrada, si está en esquina o si está en lateral.
Para ello solo necesita el valor de D, pero ya hemos definido el espesor de la zapata, hemos definido el diámetro del fierro y ya puede calcular el peralte efectivo. Y recordar que es al centro de las dos barras, ¿no? De la barra en azul y de la barra en celeste. Entonces, hasta ahí ya hemos definido las cargas que se deben asignar a la zapata. Y lógico también vamos a asignar las propiedades del suelo que hemos definido aquí. Vamos a asignar esas propiedades. Ya tenemos las cargas, ya tenemos la zapata, ya tenemos la propiedad del suelo. Ahora solo nos falta definir la malla de análisis. Entonces esto viene a ser el mesh. Entonces quiere decir pues esta malla, ¿no? ¿Cuál es la separación máxima de esta mallita? Ahí definimos eso. Lo recomendable es pues que nuestra malla inicie de acá, ¿no? De acá para acá. O de acá para acá. Eso con la finalidad pues de conseguir el momento a la cara, ¿no? Pero basta que esté pues no tan exacto para poder también esto, ¿no? Esto vamos a definir pues este ancho se define considerando estas longitudes, ¿no? Cuánto debe ser, cuánto hay acá. Entonces de esa manera podemos definir esto. Si le damos, no sé, pues 5 centímetros o le damos 10 centímetros. Pero con malla de 5 centímetros sería suficiente, ¿no? Listo, con esto terminamos la primera parte de zapatas aisladas usando SAFE.